La madrugada del 23 de abril de 1989 asesinó a sus 3 hijos de 11, 9 y 6 años. Hey, qué rico, gente, ¿cómo están? Bienvenidísimos a otro nuevo video y a otro nuevo canal. Hermanos, para quienes no lo sepan, bueno, este es un nuevo canal porque el año pasado hice un especial de terror, el cual pues me encantó, me gustó muchísimo hacerlo y mucha gente me dijo, güey, ¿por qué no haces tu canal de terror totalmente? Y es por eso que decidí hacer este canal, que pues va a ser, creo yo, específicamente de terror, únicamente de terror. Pues tampoco quiero que sea así como súper formal de... Y entonces, la noche del 27 mató a sus hijos y así fue como pasaron las cosas. No, o sea, como que eso me da un poquito de hueva, entonces yo quiero que sea un poco más como una charla de compas, ¿saben? Eso me gusta mucho a mí, entonces solamente necesitamos una meta pequeñita, 500 suscriptores para que podamos monetizar y podamos seguir adelante en este proyecto y este canal. Yo creo que si se logra, los invito a que me apoyen en este proyecto y nada, hermanos, vamos ahora sí con la historia. A ver, yo decidí comenzar con una historia que fuera local de donde yo vivo, que aún así es una historia bastante famosa. No sé si ustedes la conozcan, pero es bastante famosa y estoy hablando de el terrorífico, ¿cómo le pondremos a los videos? El horrible caso de Claudia Mijangos. A ver, yo creo que este caso es muy importante porque nos hace referencia a algo que es la salud mental y la importancia de tener salud mental. Ya van a ver por qué, ya van a ver qué onda con toda esta situación, pero sí creo yo que destaca mucho este caso precisamente por eso. Creo yo que sí marca un antes y un después, por lo menos en la ciudad de Querétaro sí marca un antes y un después. Yo acá ya haciendo mi canal en vez de terror, haciéndolo de salud mental. Supérense, chavos. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Primero que nada, ¿quién era Claudia Mijangos? Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, en Sinaloa, el 26 de mayo de 1956, en una familia de clase alta y nació entre varias hermanos, 7, en realidad 7 hermanos, de los cuales 4 eran mujeres y 3 eran hombres. Esto es importante porque Claudia creció sin mucho amor, sus papás no le ponían la suficiente atención, no le prestaban suficiente atención y además de eso era el clásico caso que pasa en muchísimas situaciones de asesinos en serie, psicópatas, gente así en general, y es que tenía una mamá muy estricta, muy controladora, violenta, la cual no le hacía caso como tal, y tenía un papá que era como bastante sumiso. Pero bueno, su mamá, además de ser violenta y de ser sumamente controladora, también era una fanática religiosa y eso iba a repercutir en Claudia a largo plazo. También ya veremos por qué. En su juventud, Claudia Mijangos, esto yo creo que a los que conocen el caso ya van a saber todas estas partes que vienen, pero cuando Claudia Mijangos era joven, era muy bonita, tanto que incluso llegó a ganar estos como concursos de reina de belleza allá en Sinaloa. Era muy amiguera, muy popular, le iba muy bien, la gente la quería mucho y bueno, no le iba demasiado bien en la escuela, pero terminó su licenciatura. A los 19 años conoce a Alfredo, quien más adelante se iba a convertir en su esposo, 2 años después me parece, y se mudan a la ciudad de Querétaro, hermosa ciudad. Los que me estén viendo de Querétaro, que yo creo que van a ser muchos, denme ahí un comentario así de, hey bro, yo soy de aquí. Ya desde ese momento se empezaba a ver que había algo mal con Claudia. Y no me refiero a que esté mal que estuviera enferma, sino que había algo de que era muy violenta, era muy agresiva y no estaba tratada. La primera vez que tiene un arranque, por lo menos que se le conoce, fue justamente en su luna de miel cuando estaba con su esposo y bueno, lo ataca y sale corriendo por el pasillo. Y una vez que ya estaban casados y se mudaron a Querétaro, ella atacaba constantemente a su esposo, lo perseguía con machetes, con tijeras, lo golpeaba, incluso le llegó a ponchar las llantas de su coche con cuchillos de lo enojada que estaba. Realmente la violencia se iba acrecentando cada vez más y también ya se lograba ver que estaba teniendo como algunos ataques tal vez de locura, de demencia, porque decía que sus vecinos le hacían brujería, decía que sus vecinos le aventaban pájaros muertos para hacerle daño, hacerle maleficios, y también ya empezaba como a tener una situación acá un poco más intensa, porque en una situación, en un momento, su hija le dice, oye, ¿me puedo ir a quedar con la familia tal en casa de fulanita? Y ella le dice que sí, y en la madrugada se despierta, va y les toca y les dice, ¿por qué se quieren robar a mi hija? Cuando pues ella originalmente había dejado quedar a su hija con sus amiguitos, ¿no?
Entonces ya desde ahí se está viendo poco a poco cómo esto va acrecentándose. ¿Recuerdan que les comenté que la mamá de Claudia Mijangos era una fanática religiosa? Bueno, pues Claudia Mijangos no era una fanática religiosa tal cual, pero sí era bastante devota y era bastante creyente. Tuvo a sus 3 hijos con su esposo, con Alfredo. Sus 3 hijos iban en el colegio Fray Luis de León, un colegio que es un poco famoso aquí, bastante conocido, de bastante renombre, y en esos entonces era donde iba prácticamente pues la élite, iba bastante gente de mucha lana ahí, y es un colegio religioso, es una escuela religiosa hecha precisamente por los frailes. Entonces la madre, esta Claudia Mijangos, pertenecía al grupo de madres catequistas y daba clases también de ética, de religión, y es ahí donde Claudia conoce al padre Ramón, con el cual comienzan a hacerse cada vez más íntimos, cada vez más amigos. Al mismo tiempo empieza a tener problemas con su pareja, y bueno, tal vez algunos de los problemas incluso podían venir de esta relación que se estaba formando entre el padre y Claudia Mijangos. Poco a poco se iban haciendo más y más cercanos, y bueno, supuestamente tuvieron una relación amorosa. Ahora, esto nunca fue confirmado por la escuela totalmente, pero muchas versiones de gente que los conocía confirmaban esta relación. De hecho, el padre Rigoberto, que era en ese entonces el director del Fray Luis, tenía buena relación con el esposo de Claudia Mijangos, y él delató a Claudia Mijangos y al padre Roberto con su esposo, y a este le decía que se separara de ella y que él pidiera la custodia de los hijos. Cuando el padre Ramón se entera que la gente ya sabe, en ese momento él decide terminar con Claudia. Y la arquidiócesis de Querétaro, como siempre hacen, tramitó el cambio del padre Ramón, lo alejaron de ahí. Y bueno, por si eso fuera poco, años más tarde, con la investigación y con la recabación y declaraciones, el padre Rigoberto, que era el director en ese entonces del Fray Luis, confesó y dijo que sí, él confirmaba el romance que tenía el padre Ramón con Claudia Mijangos. Entonces, amigos, sí es un hecho, es real, no es algo que debamos juzgar, pero pues ahí estaba, ¿no? La gente pensaba que pues se llevaban bien. De hecho, se dice que Claudia Mijangos era una madre muy cariñosa, que quería mucho a sus hijos, pero de verdad Claudia estaba perdidamente enamorada del padre, y el padre la terminó dejando porque le pesaba la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó como sacerdote. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que Claudia pues no lo soporta y lo seguía buscando, y él la seguía rechazando, y seguían como en esta situación, y entonces ella comienza el trámite de divorcio con su esposo. En esos momentos ya su psique estaba cada vez peor, ya estaba sometida a mucho estrés, ya estaba dolida, ya tenía estos antecedentes. En esos momentos ella empezó a escuchar voces, empezó a ver cosas donde no había, y bueno, se empezó a volver inestable psicológicamente. El problema que tuvo también con el padre Ramón también le afectó muchísimo, porque muchas veces las voces que escuchaba le decían que el problema y el por qué el padre Ramón no la quería era porque tenía a sus hijos y que se tenía que deshacer de ellos para que así pudieran estar juntos finalmente. Y bueno, aquí empezó a tener unas alucinaciones que más tarde cobrarían la vida de sus hijos. Empezó a soñar y a tener alucinaciones más bien, donde veía a ángeles y demonios. Otra vez la repercusión de la madre, no su responsabilidad, pero sí la repercusión de la madre de ser una fanática religiosa. La cuestión es que Claudia se separa de su esposo, y la noche del 23 de abril, Alfredo, ya siendo su ex esposo, se había llevado a sus 3 hijos a una kermés. Regresa a la casa, se los entrega. Para esto, Claudia había ganado la custodia de los niños. Ahí se pudo haber evitado una tragedia, pero nadie sabía. Alfredo regresa a los hijos con Claudia y empiezan a tener una pelea en la cual le reclama a Claudia de la relación que sostenía con el padre y de todos estos problemas que ya traían desde antes. En ese momento, pues Alfredo ya no vivía con ella, ya se habían separado, pero ya termina la pelea y Alfredo se va de la casa, o sea, deja a los hijos y ya, bye. Es aquí donde empieza toda la situación complicada. Esto ya fue el 23 de abril en la noche. Ya bajo mucho estrés, ya bajo muchas situaciones complicadas, Claudia le marca a su amiga. Horas antes de cometer el crimen, le marca a su amiga Verónica, con la cual se llevaba desde hace mucho tiempo, que también ya la conocía desde hace mucho tiempo. Ya obviamente Claudia estaba alucinando y le dice que había un ángel hablándole. De hecho, creo que ella decía que escuchaba un demonio, que el demonio se le metió, bla bla bla. Pero el chiste es que entre esas alucinaciones,
Claudia escucha que le dicen: Mazatlán ha desaparecido, no queda nada y todos están muertos. Querétaro es solo un gran espíritu. Pero pues obviamente era de madrugada y Verónica pues dijo: güey, estás muy alterada, la neta, ya son las 3 de la mañana, me quiero jetear. Y se fue a dormir. No le dio mucha importancia, la trata de tranquilizar y le dijo que en la mañana siguiente pues iba a ir a visitarla. Otra vez, se pudo haber evitado esta situación si tan solo supiéramos qué iba a pasar en el futuro. Aquí es donde empiezan las cosas más graves, y es que comienzan los asesinatos. Para esto hay varias versiones diferentes que yo he visto en internet sobre el orden de cómo murieron. Les voy a contar primero una versión y después continuaremos con la otra. Aunque evidentemente pues hay cosas que se comparten en las versiones. La primera versión es que Claudia Mijangos llega al cuarto de su hija mayor, la pequeña Claudia de 11 años, y a eso de las 12 de la noche más o menos la apuñala. La niña intenta huir, pero corre hacia las escaleras y obviamente su mamá la alcanza, es más grande, es más fuerte, y ahí mismo empieza a apuñalarla más. Evidentemente todos los vecinos empezaron a escuchar los gritos, todos escuchaban el terror en las voces de los pequeños, pero nadie hizo nada porque pensaban que era una pelea familiar, pensaron que era mejor no meterse. Otra vez se pudo haber evitado esta tragedia. Obviamente para este punto María Belén, su hija de 9 años, ya se había despertado, pero tampoco tenía idea de qué estaba pasando. También se encontraba en shock y no supo cómo reaccionar a lo que Claudia pues también la asesinó ahí mismo. Finalmente continúa con el hijo más pequeño, con su hijo más chiquitito de 6 años, el cual no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Los forenses dicen que este fue el peor asesinato porque Claudia prácticamente le arrancó sus manitas cuando él seguía consciente. Imagínense la desesperación que debió haber sentido él siendo un niño chiquito, y más aún que era su mamá quien le estaba haciendo eso. Esa es la primera versión. La segunda versión solamente cambia el orden de quién murió primero y en dónde los encontraron. La cuestión es que Verónica llega al domicilio ubicado en Jardines de la Hacienda, una colonia bastante conocida aquí en Querétaro. Llega temprano, como eso de las 8 de la mañana del día siguiente, el 24 de abril, y en cuanto entra, la mujer se sorprende por lo que ve. Encuentra las paredes llenas de huellas manchadas de sangre. Entra y en las escaleras encuentra luego el cuerpo del hijo menor, Alfredito, de 6 años, quien ya se encontraba muerto y con un charco de sangre. Luego que entra y que encuentra al hijo muerto, evidentemente se asusta, le llama a su ex esposo, o sea, el ex esposo de Claudia, para contarle lo que había sucedido. Una escena aterradora, horrible, las paredes llenas de sangre, todo súper feo. Y el esposo llega, encuentran a Claudia María muerta, otra de sus hijas, y finalmente a Ana Belén, lo cual también me parece muy cabrón, porque ahí Ana Belén estaba en su cuarto asesinada y a su lado estaba su mamá, Claudia Mijangos, lastimada, herida de gravedad. Esto hace que originalmente se piense que alguien había entrado y les había hecho algo. Pues es que si entras y tú ves a las personas así y encuentras a Claudia también súper lastimada, lacerada, evidentemente los hijos no se pudieron defender con una situación así. Es ver a tu mamá y creo que nadie sabría cómo reaccionar a eso, y menos recordemos que eran niños muy chiquitos, 11, de 9 y de 6. Uno literalmente era prácticamente un bebé. No creo que supieran cómo reaccionar, no creo que se hubieran defendido. Entonces también ahí yo me pongo a pensar y digo, tal vez Claudia sí sabía un poco lo que estaba haciendo. No estoy diciendo que no estuviera enferma, pero creo que el hecho de que ella se estuviera autolacerando, o una de dos, o era como un castigo de güey, lo que estoy haciendo está de la verga, o güey, quiero que se piense que alguien más entró. Lo cual originalmente sí pasó. Se pensó que alguien había entrado y había matado a los niños y le había hecho algo a ella también. La gente que entraron, los peritos, los policías, vieron la escena brutal, las escaleras llenas de sangre, todo manchado, cuartos llenos de sangre. Esto es algo muy brutal, pero de verdad todo estaba lleno de sangre. Habían cuchillos de 30, de 40 centímetros ahí. Yo sé que estoy haciendo como demasiado tema en esto, pero es que hay que pensar que eran bebés. Hay que pensar que los peritos dijeron que eran más de 10 litros de sangre. O sea, es increíble la cantidad de sangre que hay. De verdad, era
Una escena nunca antes vista aquí en Querétaro, por eso marcó un antes y un después, porque eso nunca había sido visto antes. La brutalidad con la que fueron asesinados, yo sé que... Es que, ¿saben qué? Más que morbo es una tristeza que pensar en esa situación. Miren, les voy a leer un poco de lo que viene aquí en mi investigación. Dice, en la esquina de la recámara, sobre un sillón, había 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y otro de 33, ambos con cachas de madera en color café limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanitas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. Bueno, en ese momento trasladan a Claudia Mijangos al hospital para intentar curarla porque está de verdad muy herida y permanece sedada durante varias horas. Y cuando despierta dice que no recuerda nada, ella está en shock. Una vez que despierta la llevan al interrogatorio y Claudia se encuentra como muy angustiada, muy desesperada. Se encuentra diciéndoles a los policías que tiene que pasar por sus hijos a la escuela porque están ahí en la escuela, ella sigue sobre eso y bueno, se dieron cuenta que estaba en medio de un episodio psicótico. Se confirmó que había sido ella la única autora del crimen y le diagnosticaron lesiones cerebrales y esquizofrenia, por lo que fue declarada inimputable. Eso quiere decir que, pues debido a su estado mental, no pudieron meterla a la cárcel tal cual. Pero la justicia de Querétaro decidió imponerle la pena máxima que se puede poner en esos tipos de casos. Y es una medida de seguridad. O sea, enviarla 30 años al área psiquiátrica del penal de Tepepán, en la Ciudad de México. Ahí Claudia estuvo cumpliendo su sentencia y bueno, en algunos de sus estudios mentales integraron una parte de la entrevista en la cual dice que se encontraba conformada, o sea, bien, sin movimientos anormales, limpia, bien alineada, sin maquillaje y alerta con un tono de voz normal y coherente. Y declaró lo siguiente: desde una semana antes me sentía muy rara, como que yo no era yo. Me miraba al espejo y me veía la cara con la carne podrida, desencarnada. Veía por la ventana que Querétaro estaba poblado por puros espíritus, por cuerpos ambulantes, que mis hijos estaban poseídos, que se iban a hacer monstruos, que tenía que acabar con ellos y terminando todo regresaría a la normalidad. Eso fue en una entrevista al doctor Eduardo Quintero Rodríguez, quien fue llamado a practicarle un examen el 30 de noviembre de 1989 a Claudia Mijangos para determinar su estado de salud neurológico. Pero bueno, también aquí el doctor dice: el estado mental de la paciente es precario y muestra franca tendencia paranoica, por lo que se puede concluir que la señora Claudia Mijangos es portadora de una psicosis de tipo paranoico. Sin embargo, no está plenamente consciente ni muestra señales de arrepentimiento o la pena moral de una madre que ha perdido a sus hijos y no evalúa correctamente su acción criminal, ya que explica que sus hijos están ahora en un mejor lugar y esto la pone contenta. Refiere que sin embargo extraña a sus hijos, pero en todo momento mantiene una actitud despreocupada y aún juguetona, y en ningún momento manifiesta sentimientos de culpabilidad. Eso lo dijo el doctor que determinó que ella no estaba sana. Realmente uno piensa que se sentiría culpable y tal vez después sí se sintió culpable, pero en ese momento cuando efectuó las cosas, después de que salió del shock, ella no se sentía mal, no decía ching, ¿qué hice? Realmente esto está mal. Más bien fue una situación, no era consciente de lo que hacía y evidentemente eso la convertía en un peligro para la sociedad. Eso fue lo que pasó en ese entonces. La sentenciaron a 30 años, pero me parece que solamente cumplió 29 años, me parece, porque a los 64 años, el 24 de abril, alrededor de las 3 de la tarde del 2019, Claudia Mijangos salió libre. Y mucha gente podría pensar, güey, ¿por qué? Si es un peligro para la sociedad. Pero bueno, yo creo que cualquier persona merece una oportunidad. Y lo más importante, más allá de las oportunidades, es el hecho de que una sobrina de ella aceptó tomar la custodia de Claudia. Y bueno, dijo que debido a sus problemas, pues estaba incapacitada para valerse por sí misma. Pero ella decidió cuidarla y quererla y pues hacerse cargo de ella. Días después la internó en una clínica psiquiátrica. Bueno, yo creo que realmente hubiera sido muy complicado convivir con ella y sabiendo de lo que es capaz. Más allá de eso, tiempo después este imbécil llamado Carlos Trejo, al cual todos conocemos y todos sabemos qué clase de persona es, hizo una investigación en la casa, fakeó muchas de las cuestiones ahí de supuestas psicofonías, supuestas voces de niños que se escuchaban en su investigación. No se ha desmentido, me parece, que esa investigación, pero evidentemente viniendo de él ya sabemos que no es algo confiable y que no es algo realmente, pues,
sí, en lo cual podamos confiar. Tiempo después, esa casa se le tuvieron que poner unas bardas porque pues, iban mucha gente a hacer ahí como rituales satánicos y como a drogarse, la neta, y a pistear y a hacer muchas cosas muy raras, muy locas, y se puso una barda. Está todo roto, todo feo. Aquí en la ciudad hay mucha gente que se va y se mete a esa casa para estar ahí como viendo, ¿saben? Ya es como una atracción turística. Y pese a lo que podría parecer, o sea, se decía que la casa de al lado se remató y la de al lado se vendió muy barata. La realidad es que hoy en día hay gente viviendo a los dos lados de la casa. Sí, la casa está pues en un estado deplorable, muy feo. Yo creo que nadie quiere esa casa por lo que sucedió ahí, pero no es cierto que las casas de alrededor están abandonadas y que es una zona muy fea. No, o sea, de hecho, todas las casas de esa colonia, o sea, y de esa calle específica, vive gente, la habita, está gente normal. Yo creo que gente cansada de que vayan a meterse a la casa del vecino, también por el riesgo de, güey, se meten y se brincan después a la casa. Pero hay gente ahí viviendo, o sea, no crean que ya mataron a alguien y ya la calle completa desapareció. No, la neta no. Pero bueno, amigos, eso es todo por el horrible caso de Claudia Mijangos. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado mucho esta propuesta de canal. Ya saben que si les gusta, ustedes tienen la última palabra, pero ayúdenme a compartir, dejen su like, todo ese show, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, la salud mental es importante, hermanos. Bye.